Hola, buen día. Bienvenidos a la sesión número 4 del curso Universidades Transformadoras en términos de economía solidaria. En esta sesión número 4 vamos a ver el tema de situación actual de la economía solidaria. El objetivo de la sesión es que ustedes conozcan cuál es la situación actual de la economía solidaria, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, como una fuente de información de buenas acciones que se hacen a favor de las personas solidarias. Es decir, vamos a conocer muchos datos duros acerca de las empresas que trabajan bajo el sector de economía solidaria y cómo contribuyen al desarrollo tanto nacional como internacional. El temario del día de hoy van a ser 4 temas principales: la introducción, el segundo es la economía solidaria en el mundo. El tercero es economía solidaria en México. Y por último, las conclusiones. Para la evaluación de esta sesión va a estar definida por la investigación. Tendrán que en su localidad investigar ya sea una cooperativa, a una asociación y demás, y responder a las siguientes preguntas: el nombre de la empresa, cuál es el producto o servicio que elabora, una breve descripción, el número de empleados que elaboran, a lo mejor si hay empleados tanto directos como indirectos, si les pueden dar algún dato de hombres o de mujeres, sería importante. ¿Cuántas familias dependen de ellos? A lo mejor trabajan 50, 20 personas, pero estas familias a su vez, estas personas a su vez tienen familias que pueden depender. ¿Y cuáles son los beneficios que tienen al estar en esa empresa? A lo mejor ustedes pueden investigar a un socio o ir directamente a las oficinas de estas empresas o hacer una llamada telefónica en la que puedan determinar estos datos que les ayudarán para analizar cómo es que se encuentra la sociedad cooperativa, cuáles son, pues, los beneficios que tiene, si pueden saber algunas problemáticas y demás. Van a subir la actividad en la plataforma Módulo en el apartado que dice sesión 4, investigación, entre paréntesis, actividad, con fecha de entrega hasta el domingo 28 de febrero del 2021, obviamente antes de la medianoche. Si llegan a tener alguna duda de este trabajo, pueden enviarme un mensaje o un correo electrónico. Los datos están en donde dice información general de este curso. Vamos con la parte de la introducción. Y bueno, en el ámbito global, hablando de un modelo económico que ya está desde hace mucho tiempo, existe gran concentración de riqueza y muchas veces la concentración de la riqueza no es distribuida de manera equitativa, de modo que algunos beneficios de crecimiento solo están para unos cuantos o para aquellos que buscan este tipo de crecimiento. La mayoría de las personas buscan un desarrollo económico, pero no llegan a concentrar gran riqueza debido a que existen personas que tienen gran cantidad de dinero o de negocios y las cuales pues tienen más oportunidades de trabajo. Hay un dato en la que dice que 7 de cada 10 personas viven en un país en el que la desigualdad ha aumentado en los últimos 30 años. Es decir, de cada 10 personas, 7 están en un país de desigualdad, es decir, el 70%. Tan solo 8 personas, es decir, 8 hombres, poseen la misma riqueza que 3.600 millones de personas, de más la mitad, es más de la mitad de la humanidad pobre que existe. Es decir, 8 personas, si las contáramos, tienen la riqueza de 3.600 millones de personas. En este caso, bueno, si ustedes observan, la concentración de la riqueza está distribuida de una manera que es poco equitativa, uno de los principios de la economía social y solidaria. La economía solidaria en el mundo
En 1994, las Naciones Unidas estimaban que las cooperativas empleaban en todo el mundo a 100 millones de personas y que el sustento era de más de 3.000 millones de personas que estaba formado por estas cooperativas. Los estudios globales más recientes, estamos hablando del 2014, continúan centrándose principalmente en estas cooperativas y las que van surgiendo con el paso de los años, en las cuales indican que en el mundo existen aproximadamente 2.6 millones de cooperativas que aglutinan alrededor de 1.000 millones de miembros y que emplean directamente a 250 millones de personas, mucho más que el número de empleos que generan las grandes multinacionales. Es decir, en el 94 habían 100 millones de personas que pertenecían a las cooperativas. Si hablamos de este 2014, aproximadamente hay 2.6 millones de cooperativas que aglutinan alrededor de 1.000 millones, casi obviamente un 100% o incluso un 1.000% más. Para las grandes cooperativas del mundo, en este caso que pertenecen a la economía social y solidaria, hablamos de estas grandes sectores, como puede ser el sector agroindustrial, el sector de seguros, el sector de la banca y los servicios financieros, así como el comercio que es compra y distribución, tanto mayorista como minorista. Esta tabla representa las grandes corporaciones, hablando en términos cooperativos por región. Estamos con, por ejemplo, África, Asia, el Caribe, Europa, América Latina, América del Norte y Oceanía. Ahorita vamos a hablar de esto, de MENA. Si hablamos, por ejemplo, en términos de Europa, que es donde surge la economía solidaria, estamos hablando que existen 356.380 cooperativas, de las cuales existen 3 millones, 368 millones, 6.463 miembros y clientes. Para América Latina, que a lo mejor surge la economía solidaria unos años después, el crecimiento ha sido exponencial en los últimos años. En América Latina, recuerden que hablábamos que surge en 1870, 1900 y empieza a darse una concepción de lo que es la economía solidaria. Para el 2014, América Latina tenía 42.765 cooperativas, de las cuales habría tanto miembros como clientes. Los ingresos brutos mensuales, esto es la producción de todos los sectores que ustedes pueden encontrar aquí. Para la parte de América del Norte, donde encontramos que son países más desarrollados, con mayor tecnología, menos pobreza y demás, la concentración de las cooperativas es menor. Esto se debe a que existen grandes empresas multinacionales que se están llevando el, la riqueza y la gran concentración de producción que puede existir. El término MENA es un acrónimo del inglés que se refiere al Medio Oriente y el norte de África. Este término cubre pues una gran región que se entiende por Marruecos a Irán. Y estos países de Medio Oriente pues forman lo que es MENA. Este tipo de países, bueno, su cooperativa, a pesar de que son países subdesarrollados, tienen grandes concentraciones de cooperativas y mucha concentración tanto de clientes como de los ingresos brutos anuales. La quinta edición del World Cooperative Monitor en 2016
revela que el volumen de negocios de las 300 cooperativas más grandes, según este informe, asciende a 2.533 millones de dólares. De entre esas mismas grandes corporaciones, 128 representan que son europeas, 7 son españolas, 67 son de América del Norte y del Sur, 26 pertenecen a Asia y Pacífico. Entonces, las grandes concentraciones de cooperativas más grandes se van a concentrar en la Unión Europea. Por eso es que hablábamos en la sesión anterior que la economía solidaria no solamente es para las personas más vulnerables o para las personas con pobreza extrema, sino que puede ser para todos, siempre y cuando se respeten los valores y los principios de los cuales se rige la economía solidaria. En los países del G20, las cooperativas van a generar una media del 12% del empleo total. En Latinoamérica, por ejemplo, la economía solidaria es mayor que en Europa. Y un ejemplo claro de ello es Brasil, que cuenta con más de 20,000 entidades que son bajo este rubro de economía solidaria y tiene una concentración de 1.7 millones de personas. Si hablamos de Ecuador, por ejemplo, la economía social y solidaria va a generar el 60% del empleo nacional, es decir, 6 de cada 10 personas pertenecen a una cooperativa o son contratados a través de una cooperativa. Esto representa el 13% del Producto Interno Bruto. Hablando de Colombia, se estima que alrededor de 10,000 son el número de entidades con economía social y solidaria, del cual emplean a más de 670,000 personas. Algunos otros ejemplos, de acuerdo a este término, en Finlandia, por ejemplo, 72% de las personas que son habitantes son miembros de alguna cooperativa, mientras que en Canadá o Noruega el 50% de esta población pertenece a una cooperativa, Uruguay con el 30% y Singapur con el 25%. Es decir, las cooperativas están ganando mucho terreno, se les está dando mejores condiciones de vida, se les está dando un mejor clima laboral, mejores prestaciones y demás, y son aquellas personas que deciden trabajar con estas cooperativas en lugar de irse a empresas transnacionales. En la economía solidaria en México, esta información ya se las había presentado, pero es importante recordarlas, de la Universidad Iberoamericana de Puebla, acerca de su estudio del diagnóstico del programa del fomento de la economía social, donde en 2013 determinaron que había más de 60,000 organizaciones del sector social de la economía en el país. Y bueno, estaban catalogadas como ejidos, comunidades, sociedades cooperativas y otras formas de organización. De esto recordemos que les comentaba que ellos poseen 100 millones de hectáreas, es decir, su territorio es de 100 millones de hectáreas, lo que va a representar el 51% del territorio nacional. Tienen una gran concentración de territorio del cual se puede explotar, en el buen sentido de la palabra, los recursos que ofrece la naturaleza y los servicios que podemos tomar de ella para la concentración de economías solidarias. Las cooperativas, asociados y empleos para América Latina, en el caso de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Costa Rica, México y demás. Esta información es en el 2010 y lo que muestran es el número de cooperativas que existen y los asociados y empleados directos. Si nosotros observamos, en México, por ejemplo, aún tiene el dato de las 15,000 empresas o cooperativas que representan un total de 5 millones de asociados y empleados directos. Podemos observar que Estados Unidos tiene una gran concentración de cooperativas, son 30,000 cooperativas,
con aproximadamente 97.600.000 asociados y empleados directos. Esta tabla es acerca de los sectores principales de las economías, la cantidad de empresas que existe y el número de socios en total. En México no existen algunos datos actualmente oficiales y actuales de la cantidad y efectos económicos que tienen estas grandes cooperativas en términos de economía solidaria. Estos datos son de 1970 al 84, donde en ese entonces, hablando de la parte del sector agropecuario, el sector pesquero, el industrial, transporte, servicios, consumo intermedio, final y comercialización, pues cada uno de ellos en cada año diferente van teniendo mm, una cantidad elevada tanto de cooperativas como de socios. Nosotros observamos de 1970 al 84, es decir, 14 años después, la cantidad que existe tanto de empresas cooperativas como de socios aumenta considerablemente. En marzo del 2013, el sector, hablando del sector solidario, que es el tercer sector que existe, contaba con 6.1 millones de socios, de los cuales el 36% pues tenía sus ahorros invertidos en sociedades. Y estas no estaban supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y la Conducef, por ejemplo, reportaba que existían en esa fecha, estamos hablando en el 2013, 622 SOCAPs. En este caso, las SOCAPs son organizaciones formadas por socios con algunos intereses en común y se fundamentan obviamente por la solidaridad y la ayuda mutua. Estas sociedades lo que buscan es préstamo y crédito. Son sociedades cooperativas de ahorro y crédito popular en las cuales ellos ponen sus ahorros, generan una cooperativa, empiezan a generar productos, empiezan a generar intereses y empiezan a compra y venta, distribución y todo lo demás que habíamos visto en la sesión anterior. Si ustedes observan la tabla, está marcado por números del Estado, las sociedades de ahorro y crédito popular y el porcentaje de participación que tienen. En primer lugar, por ejemplo, tenemos a Oaxaca, a Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Veracruz, Querétaro y así sucesivamente. Como lo podemos observar, todos estos datos, al final, por ejemplo, queda Quintana Roo, Baja California, Tabasco, Zacatecas, Aguascalientes. Los estados con mayor número de cooperativas de ahorro popular las vamos a encontrar en Oaxaca, Jalisco y Michoacán. Es interesante observar que uno de los estados con mayor pobreza en el país, que estamos hablando de Oaxaca, se encuentra con una mayor cantidad de cooperativas. Imagínense si no existieran cooperativas, cómo estaría ese estado en el ámbito de pobreza y desigualdad. Como conclusión, según el trabajo publicado por la ONU en el 2014, la economía social y solidaria se va a enfrentar a grandes retos a nivel mundial. Uno de ellos es la transición de la economía no formal al trabajo decente. Con esto se refiere a que hay muchas cooperativas y empresas que están trabajando en la informalidad, están generando ingresos, pero no están dados de alta, no pagan impuestos y demás, y pues no pueden ser pues considerados para algún tipo de apoyo. El otro es el desarrollo económico local. Se busca siempre que las empresas que generen su productividad se venda dentro de esa región o regiones aledañas para que el costo de distribución y venta del producto final no aumente.
La otra es la construcción de ciudades y asentamientos urbanos sostenibles, hablando de el desarrollo sostenible y cuidado del medio ambiente. El bienestar y el empoderamiento de las mujeres es otro factor importante. La seguridad alimentaria y el empoderamiento de los pequeños agricultores o agricultoras. Esta parte de la seguridad alimentaria se refiere a que se producen grandes cantidades de alimento y de productos, pero que no llegan a todas las personas. Y esta parte de la desnutrición y demás es lo que se busca, ¿no? Que todo el producto que se genere sea el mismo producto que se venda y se distribuya. La cobertura sanitaria universal también es uno de los puntos fundamentales y las finanzas solidarias. Las cooperativas como forma de organización se han convertido en una nueva alternativa en ámbito del desarrollo sostenible, en donde las personas buscan llevar a cabo actividades productivas diversas, no nada más referentes al campo, a la agricultura, a la ganadería, a la pesca y demás, sino también ofrecer servicios o nuevos productos, nuevas tecnologías, con beneficios personales, pero también de grupo, y que esto empate en una comunidad o en una región y obviamente en la sociedad en general. Esta forma de organización permite la conformación principalmente de las micro y pequeñas empresas. Las micro y pequeñas empresas son aquellas que están conformadas por uno a más personas, es decir, de 1 a 5 se considera micro y más de 10 personas, 15 se considera pequeñas y así sucesivamente. Muchas de estas empresas son de carácter familiar y en algunos casos hay cooperativas grandes en la que son más de 100 socios como resultado de muchos procesos, de muchas luchas ante condiciones injustas de trabajo, bajas condiciones laborales, acosos y demás, ¿no? Caso como Refrescos Pascual o Cementos Cruz Azul, que son cooperativas que intervienen varios socios y bueno, pues sin importar el tamaño de estas empresas, ya sea micro, pequeñas, medianas o grandes, pues están enfocadas a apoyar a sus socios y a las necesidades que ellos tienen, tanto individuales como colectivas. Con esto finalizamos la sesión. Les pediría mucho que si tienen dudas me manden un mensaje o me escriban un correo. La actividad está abierta hasta el domingo. Les agradezco mucho y nos vemos pronto.